Ba, kaixo, arratsaldeon guztioi. A ver si no tenemos problemas técnicos y podemos empezar no con demasiado retraso. Bueno, kaixo, como algunas sabrán y otras no, yo soy Tinixara Guanche y soy trabajadora social y sobre todo militante de ESK y de Arguilán, plataforma de ESK contra la exclusión social. Hoy queremos volver a hacer otro vídeo en el que expliquemos un poco la guía sobre el ingreso mínimo vital, en parte porque el vídeo anterior que hicimos cuando se aprobó la ley, la verdad que ha tenido bastante recorrido y aprovecho para agradecer a todas las personas que han hecho preguntas y que lo han visto y que lo han difundido. Y en parte porque el 22 y el 29 de septiembre hubo unas modificaciones en el decreto regulador del ingreso mínimo vital y esto pues ha supuesto que haya cambios sustanciales en la normativa. La verdad, nos hemos tomado un tiempo para tratar de ver si podíamos generar este espacio con mayor seguridad que lo que hicimos la primera vez, pero lamentamos comentar que, así como la otra vez decíamos que podíamos estarnos equivocando, podíamos interpretar algo de forma errónea, pues esta vez nos va a pasar un poco lo mismo, porque sigue habiendo muchas dudas. Y ya voy a tratar de meterme, digamos, en harina y explicar un poco con calma. Solo recordar, antes de empezar, que tienen la posibilidad de hacer preguntas por el chat y que intentaré responder a lo que pueda con la cautela y con, espero, el buen hacer de todo el mundo que entienda que esto es una prestación nueva y que cualquier orientación que demos pues puede tener algunos errores, ¿no? Como decía, el 22 de septiembre, vía la ley reguladora del teletrabajo, y el 29 de septiembre, vía el decreto regulador de las nuevas medidas contra la COVID, se ha realizado modificaciones en el ingreso mínimo vital. Modificaciones que son un poco difíciles de explicar, ajenas, y por lo tanto lo que vamos a hacer es volver a explicar la guía que hemos actualizado y que seguro que en breve además se quedará obsoleta. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana que hemos conocido que se han presentado los presupuestos, también se ha dado a conocer un acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista en el que se habla de nuevas modificaciones del ingreso mínimo vital que habrá que ver cuándo llegan y cómo se hacen. Estaremos atentas y desde luego seguiremos compartiendo la información. Antes de meterme en contenido, sí me gustaría pues compartir que hace unos días tuve un curso formativo en el que Milagros Paniagua, un miembro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es el ministerio que lleva el ingreso mínimo vital, dio algunos datos que nos ayudan a situarnos en el porqué de estas modificaciones de la prestación del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital nace con intención de llegar a 850.000 hogares y la realidad es que a fecha pues, de la semana pasada se habían presentado 975.000 solicitudes. Entre esas 975.000 solicitudes no sabemos si están las que se iban a tramitar de oficio o no, pero entendemos que no. De esas casi 1 millón de solicitudes se han tramitado solamente 490.000, es decir, un poco menos de la mitad, y solamente 170.000 se han concedido. Por eso, pues muchas de nosotras entendemos que esto del ingreso mínimo vital pues todavía genera muchas dudas porque no hemos llegado a poder compartir con personas que la hayan tenido aprobada o que la estén cobrando, ni siquiera hemos llegado a ver una carta en vivo y en directo. De las 490.000 tramitadas, 192.000 han sido denegadas. Si pudiésemos extrapolar estos datos, que sabemos que no podemos extrapolar a ciencia cierta, el 17% del total de las solicitudes recibidas ha sido concedida y
y el resto ha sido denegada, ¿no? Bueno, o está paralizada en una situación de reclamación de documentación y demás, ¿no? Entonces, voy a volver a empezar por el principio porque habrá gente que vea este vídeo y que habrá visto el anterior y que habrá cosas que se repitan y habrá gente que no lo haya visto, entonces empiezo desde el principio. ¿Qué es el ingreso mínimo vital? Bueno, ya llevamos meses de mucho ruido, de muchas declaraciones, de muchos artículos en torno a esto, ¿no? El ingreso mínimo vital es un derecho subjetivo, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que busca, con la aprobación de la ley en el mes de junio de este año, busca prevenir el riesgo de pobreza. La realidad es que esto está lejos de poder suceder. De hecho, se estima que con el ingreso mínimo vital no se va a llegar ni siquiera a cubrir el 20% de las personas que se encuentran en situación de pobreza severa, ¿no? No sé si para quienes no sepan, la pobreza severa es el 40% de la mediana de ingresos, es decir, gente que cobra menos de 492 euros en el conjunto del Estado o menos de 597 euros en Euskadi, se encontraría en lo que se entiende como pobreza severa. Se estima que el ingreso mínimo vital no va a llegar ni al 16% del total de personas que en España están bajo el umbral de esa pobreza severa, que son nada menos que 2,5 millones de personas, ¿no? Lo siguiente que nos toca decir, en parte por tratar de evitar confusiones y ser muy claras, y porque saben que tanto en el sindicato SK como en la plataforma Argilán somos defensoras de la renta básica incondicional y miembros de la red de renta básica. El ingreso mínimo vital no es una renta básica, no puede ser una renta básica y no se va a convertir en una renta básica. Y no porque lo digamos nosotras, sino porque no es incondicional, es una renta condicionada, es una renta compleja y es una renta que está llena de inseguridades jurídicas. Han reducido algunas de las inseguridades jurídicas que había previamente. De hecho, hace 3 meses hablábamos de que de 37 artículos había 56 remisiones a reglamento y se han reducido a 42 disposiciones a reglamento, es decir, hay 42 ocasiones en las que la ley te dice cuando se publique un reglamento, pues ya diremos cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, etcétera, ¿no? Y también es insegura porque se han producido, pues desde que se aprobó, creo que fue el 29 de mayo, si no me falla la memoria, se han producido ya 2 modificaciones legales y estamos a la espera de ver una nueva modificación legal más, con lo cual la gente que la ha solicitado llegará un momento en el que ya no tenga ni idea de qué puede esperar o de qué tiene que cumplir o cualquier cosa, ¿no? Decíamos que no era una renta básica porque no es incondicional. Decimos también que no es una renta básica porque no es universal. Es decir, solo se va a dar a las personas que cumplan los requisitos y además se va a limitar a 2 ingresos mínimos vitales por vivienda, independientemente de las necesidades que tengan las personas que residen en esa vivienda, ¿no? Tampoco es una renta básica incondicional en los parámetros en los que nosotras defendemos la renta básica incondicional porque no es suficiente. Es una renta que, como decía antes, está por debajo del umbral de la pobreza severa del conjunto del Estado. Ya no digamos en Euskadi, que se supone que está en situación de pobreza grave una persona que cobra menos de 597 euros al mes. En el Estado español está en pobreza grave una persona que cobra menos de 492 euros al mes y nos encontramos con que la cuantía del ingreso mínimo vital, en todo caso estoy hablando de cuantías para personas individuales, es de 462 euros al mes. Es decir, ni siquiera cobrando el ingreso mínimo vital se va a salir de la pobreza, con lo cual vemos como la misión de este derecho subjetivo, que es prevenir la pobreza, es una misión que está abocada al fracaso desde su propio nacimiento, ¿no? Además, no es una renta básica incondicional porque tampoco es individual. Se concede a las unidades de convivencia. Y se concede a las unidades de convivencia significa que hay que explicar lo que son las unidades de convivencia, porque desde luego es una de las partes que más modificaciones ha sufrido y es una de las partes que además genera mayor espacio de impunidad y de arbitrariedad en la interpretación de la ley. Vuelvo a decir, por quienes se puedan haber ido incorporando en la medida que hemos ido empezando, que todo lo que estamos contando está escrito en una guía que en el chat
tienen en el link, ¿vale? Digo, por si les resulta más fácil poder seguirla mirando la guía, que total verme a mí pues tampoco aporta demasiado. Vamos a pasar a explicar entonces qué es una unidad de convivencia. El ingreso mínimo vital no se concede a las personas, sino que se concede a las unidades de convivencia, que en una expresión sencilla sería como decir, pues la familia, ¿no? Pero no solo tiene que ver con los nexos familiares, sino que una unidad de convivencia es aquella que vive en un mismo sitio, que comparte una vivienda y que además comparte ingresos. Podría ser una manera sencilla de definir lo que es una unidad de convivencia. Para el ingreso mínimo vital formarás una unidad de convivencia, atención porque vienen muchos y sí, formarás una unidad de convivencia si tienes entre 23 y 64 años o más de 65 años pero no cobras ninguna pensión de jubilación. También formarás una unidad de convivencia si en ese rango de edad vives sola o compartes vivienda con matrimonio o pareja de hecho que, ojo, haya convivido al menos 2 años, esté o no esté registrada como pareja de hecho, o con otras personas con las que tengas relación, que se llama de consanguinidad o de afinidad, es decir, de familia o de haberte construido tu familia, ¿no? Hasta segundo grado. Es decir, madres, padres, hijos, hijas, también por adopción o por acogimiento. No solo tiene por qué ser un vínculo de sangre, ¿vale? También formarás una unidad de convivencia si eres una víctima de violencia de género, según lo reconocido en la normativa reguladora de la violencia de género, y tienes menores. No digo o, digo y. Quiere decir que solo podrás formar parte de unidad de convivencia específica como víctima de violencia de género si tienes menores o familiares hasta segundo grado, ¿vale? También formarás una unidad de convivencia si viven en un mismo domicilio 2 o más personas en las que una de ellas tenga una discapacidad igual o superior al 65%, una de ellas tenga más de 65 años y no cobre pensión de jubilación, o se esté a juicio de la comunidad autónoma o en el caso de Euskadi de las diputaciones forales en situación de exclusión social. Este último apartado yo creo que puede ser ciertamente polémico porque no se desarrolla demasiado en la ley, solo se nombra como tangencialmente. Entonces la condición de exclusión social en la Comunidad Autónoma del País Vasco sí está regulada, pero desconocemos en el resto del Estado cómo puede llegar a aplicarse esto, ¿no? También formarás una unidad de convivencia si eres una persona sola que comparte casa con otras personas que formen una unidad de convivencia. Es decir, yo vivo en una casa, por ejemplo, con una familia, porque comparto piso y en una habitación vive una pareja y en otra habitación vivo yo y en otra puede vivir otra persona. En ese caso, la pareja formaría una unidad de convivencia y la otra persona y yo formaríamos otra unidad de convivencia, aunque no seamos familiares, aunque no compartamos medios de vida, ¿vale? También formarás una unidad de convivencia si siendo menor de 30 años acreditas que llevas al menos 3 años de vida independiente. Esto es una de las obsesiones que tienen las rentas condicionadas a la hora de legislar y es evitar que las personas jóvenes se emancipen con prestaciones sociales, ¿vale? Entonces, lo que te dice es, si tú eres joven, tienes menos de 30 años y quieres acceder al ingreso mínimo vital, vas a tener que hacerlo siempre que puedas demostrar que en los 3 años anteriores has vivido fuera de casa de tus padres y que además tienes al menos 12 meses de cotización a la seguridad social. Si no cumples esas 2 condiciones a la vez, el ingreso mínimo vital va a entender que tu unidad de convivencia es tu familia de origen, aunque tú ahora vivas por tu cuenta. Si no has pasado 3 años viviendo por tu cuenta, no vas a poder acogerte al ingreso mínimo vital. Dentro de lo que es una unidad de convivencia hay unas cuantas excepciones, que es una de las cosas que hace tan compleja la comprensión de las prestaciones condicionadas, ¿vale? Esas excepciones, en parte, son si eres víctima de violencia de género o víctima de trata de seres humanos, no se te va a aplicar el requisito de la edad. Es decir, puedes tener 18 o puedes tener 67
si eres víctima de violencia de género o víctima de trata de seres humanos acreditada, vas a poder acceder al ingreso mínimo vital sin tener en cuenta tu edad, ¿vale? ¿Cómo se va a acreditar que yo soy víctima de violencia de género o víctima de trata de seres humanos? Bueno, pues a diferencia de la evolución que ha ido sufriendo el ingreso mínimo vital, ahora se cierra bastante la forma de acreditar esa condición de víctima de violencia o víctima de trata. Para las víctimas de violencia de género se va a acreditar con sentencia firme favorable a la persona víctima o con una orden de protección o cualquier otra medida cautelar. Incluso deja abierta la posibilidad de que se demuestre que eres víctima de violencia machista con informes sociales de entidades especializadas o de servicios públicos de atención especializados. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos, solamente con informes de aquellos servicios públicos que se encargan de identificar a las víctimas de trata de seres humanos, ¿no? Que en este caso, en el caso del Estado español, no es algo nada fácil de conseguir. Además, otra excepción que tenemos o otra condición que tenemos es que en ningún caso formarás parte de una unidad de convivencia ni tampoco podrás acceder al ingreso mínimo vital si resides en una residencia que esté financiada por fondos públicos, ¿vale? A excepción también de las víctimas de violencia de género que puedan residir temporalmente en dispositivos de protección, ¿vale? No se va a tener en cuenta el requisito de la edad si eres un menor o una persona con discapacidad que se incorpore a la unidad de convivencia, ¿vale? Además de esto, si los servicios sociales acreditan que una unidad de convivencia, es decir, vamos a decir familia por simplificarlo, que tenga a cargo una persona menor o una persona con discapacidad, vive en una parte de un domicilio, a todos los efectos eso se va a considerar domicilio. ¿Cómo se aplique esto? No tenemos ni la más remota idea y la verdad que la experiencia nos dice pues que no es mucho de fiarse. Luego cuando hablemos del procedimiento ampliaremos un poco, ¿vale? Además de esto, establecen que si hay un contrato en el que medie prestación económica en una pensión o en un hotel, también a efectos del ingreso mínimo vital se va a considerar que eso es un domicilio de cara a poder acreditar la unidad de convivencia y de cara a poder acceder a la prestación. Otra de las modificaciones que se introduce en septiembre, no sé si el 22 o el 29, porque la verdad es que ha sido un poco difícil de dirimir una cosa y otra, se va a acreditar la composición de esa unidad de convivencia vía libro de familia, vía registro civil, pero también vía empadronamiento, ¿vale? El empadronamiento va a ser el elemento que se va a tomar en consideración. Como a cuenta de la situación generada por la COVID está habiendo muchas dificultades en algunos ayuntamientos para obtener certificados de empadronamiento con normalidad, esos datos se van a recoger por parte del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Bueno, continuamos con quién va a gestionar el ingreso mínimo vital, porque es un elemento muy importante a tener en cuenta de cara a saber a dónde dirigirnos y qué hacer, ¿vale? Lo que hemos dicho al inicio de la emisión, el ingreso mínimo vital es una prestación no contributiva de la seguridad social. Esto significa que quien gestiona y quien de alguna manera es responsable de esta prestación es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ¿vale? Dentro de la regulación se establece que va a haber algunas entidades o administraciones públicas que van a poder tener ciertas competencias en esa gestión, ¿no? Nos hemos oído, llevamos meses escuchando que Lanbide, en el caso de Euskadi, va a gestionar el ingreso mínimo vital en esta comunidad autónoma. El 8 de septiembre, de hecho, se firma una encomienda de gestión entre Lanbide y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se dice que Lanbide va a poder hacer algunas gestiones, ¿vale? Esas gestiones que va a poder hacer Lanbide
aún son un poco duda, porque una de las cosas que introduce esta modificación de septiembre es que ahora hay como un paso de filtro previo, ¿vale? Entonces, tú entregas la solicitud del ingreso mínimo vital y será Lanbide quien verifique que la documentación es correcta o no y quien tenga la capacidad de proponer al Instituto Nacional de la Seguridad Social aquellos expedientes que se admitan a trámite o no se admitan a trámite, ¿vale? O esto entendemos. Luego habrá que ver en la aplicación práctica cómo se desarrolla, ¿vale? Según la publicidad que llevamos oyendo mucho tiempo, Lanbide de oficio va a tramitar el ingreso mínimo vital a las personas perceptoras de renta de garantía de ingresos que a día de hoy cumpliesen los requisitos para cobrar el ingreso mínimo vital. Entonces, en principio, no deberían tener que hacer nada. Luego ya iremos viendo, porque como les he dicho al inicio, el ingreso mínimo vital está bastante lleno de cuestiones inciertas y de algunos elementos que todavía no sabemos cómo van a funcionar y que generan muchísima inseguridad jurídica, ¿vale? Y vamos con los requisitos, porque si yo soy una persona en situación de necesidad y quiero solicitar el ingreso mínimo vital, voy a tener que cumplir unos requisitos que además están atravesados por toda la inseguridad que pueda meter el reglamento. Es decir, lo normal es que cuando tú publicas una ley, en esa ley hay algunas cosas que estén cerradas para que todas estemos seguras de qué es lo que hay que cumplir y qué es lo que no. La realidad es que en la legislación de pobreza, en todas las prestaciones condicionadas que existen en el conjunto del Estado, hay muchos elementos que dejan un margen a que se puedan ir modificando de facto algunas cosas, ¿no? Aunque los requisitos no deberían modificarse, el caso es que el reglamento puede introducir requisitos nuevos. Entonces, lo que yo cuento hoy es lo que está vigente a día de hoy, que no significa que mañana no se puedan introducir cuestiones nuevas vía reglamentaria, ¿vale? Entonces, para poder cobrar el ingreso mínimo vital, tengo que tener residencia legal y efectiva de 1 año, continuado, inmediato, anterior a solicitar a solicitar el ingreso mínimo vital. Esta residencia legal implica que tengo que tener un permiso de residencia o de residencia y trabajo en el Estado español. Que sea efectiva implica que no puedo haber salido del Estado más de 90 días en un año natural, porque si lo he hecho se entiende que voy a perder mi residencia efectiva. Y cuando se dice 1 año es en general para mucha gente, pero no para todas, ¿vale? Porque si eres menor de 30 años, como hemos dicho antes, no vas a tener que cumplir 1 año de residencia legal efectiva, sino 3 años de residencia continuada fuera del domicilio de nuestras madres, de nuestros padres, y además tengo que cumplir 12 meses de cotización a la Seguridad Social. Uno de los elementos al que parece ser que han llegado a acuerdo Unidas Podemos y el Partido Socialista es el de rebajar estos 3 años de constitución de la unidad de convivencia independiente a los menores de 30 años a 2 años. Pero de momento lo que dice la ley es que tienes que tener 3 años, ¿vale? Si eres mayor de 30 años, entonces sí que tienes que cumplir los 12 meses de cotización, sí que tienes que cumplir los 12 meses de empadronamiento continuado inmediatamente anterior a la solicitud, ¿vale? El otro requisito que hay que cumplir es hacer valer derechos económicos. Esto es un requisito estándar que se aplica en la mayor parte de las prestaciones condicionadas del conjunto del Estado y lo que implica es que antes de acceder al ingreso mínimo vital tienes que haber pedido todas aquellas prestaciones a las que pudieras tener derecho. Esto quiere decir, por ejemplo, que no vas a tener o sea, no puedes, por ejemplo,
decir, pues he cotizado un tiempo, pero no me llega para cobrar el paro y en lugar de pedir el subsidio por desempleo, voy a pedir el ingreso mínimo vital. Esto no se puede hacer, es decir, tengo que agotar todas las vías de todas las prestaciones y de todos los subsidios a los que tenga derecho previo a la petición del ingreso mínimo vital. Aquí introducen una excepción que ya se introducía en la normativa original, que es la de no computar, digamos, la renta de garantía de ingresos o la renta garantizada en el caso de Nafarroa o cualquiera de las prestaciones de rentas mínimas que hay en el resto de las comunidades autónomas, ¿vale? Es decir, que yo tenga derecho a pedir la RGI no va a ser exigible antes de pedir el ingreso mínimo vital, en parte porque si no superaría ingresos. Y es como que las rentas mínimas no se van a contabilizar, ¿vale? Esto lo que está suponiendo es que en muchos lugares del Estado, o en algunos por lo menos, se estén cargando las rentas mínimas, ¿no? Porque están diciendo, bueno, ya está el ingreso mínimo vital, vamos a quitar las demás. En el caso en el que nos ocupa, el requisito de hacer valer derechos económicos implica haber pedido todo aquello a lo que tengamos derecho previamente, ¿vale? Además, tienes que demostrar estar en situación de vulnerabilidad económica. Y aquí, pues voy a sacarme la chuletilla, porque no me lo sé de memoria, obviamente. Pero tengo un esquemita muy bueno que aparece en la guía que ustedes pueden consultar al mismo tiempo que yo. Estar en situación de vulnerabilidad económica, según la normativa del ingreso mínimo vital, es contando todos los ingresos y todo el patrimonio, todas las propiedades, los ahorros y demás que tengamos, ¿vale? Hay una serie de baremos, unos baremos que van en función de las personas adultas y de las niñas o niños que vivan en la familia, ¿vale? Veo que hay alguien haciendo preguntas, voy a responder al final, ¿vale? Así que váyanlas dejando, que no es que no las esté viendo, pero es que me resulta un poco difícil ir cortando si no la explicación porque llega un momento en el que se pierde un poco el sentido, entonces voy a ir respondiendo al final, ¿vale? Como decía, el estar en situación de vulnerabilidad económica es contando todos los ingresos que tengamos al mes. Tienes que cobrar como mínimo 10 euros menos de lo que te correspondería de ingreso mínimo vital. Por ejemplo, si yo soy una persona sola, voy a poder acceder al ingreso mínimo vital si mis ingresos mensuales son inferiores a los 452 euros al mes, ¿vale? Si yo soy una madre con una criatura, mis ingresos tendrán que ser inferiores a 690 euros al mes, ¿vale? Si somos 4 personas adultas y 4 niños y niñas, inferiores a los 1.000 euros al mes, ¿vale? Esto es a trazo gordo porque no voy a decir en una exposición de este tipo todos los números que podría haber y porque la tabla está bastante sencilla y se puede consultar en la guía que tienen de fácil acceso, ¿vale? En patrimonio, que quiere decir todo aquello que tenemos, propiedades, ahorros, yo qué sé, si tenemos nos hemos comprado una vivienda que no venía con el garaje y a posteriori nos hemos comprado el garaje, pues el garaje computaría como patrimonio, una vivienda que tengamos en herencia compartida, que tiene nuestra ama en usufructo y que compartimos la propiedad con nuestros hermanos, por ejemplo, ¿vale? Todas esas propiedades o todo ese patrimonio, digamos, que tenemos, se va a computar. Se va a computar y también tiene unos límites. Para una persona sola, es decir, si yo voy a pedir el ingreso mínimo vital, no voy a poder tener un patrimonio superior a los 16.600 euros, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, una persona adulta con una menor o una pareja, no podrán tener un patrimonio superior a los 23.259 euros. Pero insisto, esto está en la guía y se puede consultar más sencillo que lo que sea ponerme aquí a leer un montón de números, ¿vale? Además de estos 3 requisitos que hemos dicho y que trato de recopilar porque con tanta excepción y con tanta matiz se nos olvida, ¿vale? Residencia legal y efectiva de 1 año antes de solicitar, hacer valer derechos económicos y estar en situación de vulnerabilidad económica. No podrás pedir el ingreso mínimo vital si en la unidad de convivencia, ojo, en la unidad de convivencia, ¿vale? Que pueden ser nuestros compañeros de piso. Hay una persona que sea administradora de derechos de una sociedad mercantil. Podremos cobrar el ingreso mínimo vital si estamos trabajando y tenemos un salario bajo, siempre y cuando el reglamento nos
nos aclare en algún momento cómo va a ser eso, ¿vale? Porque de momento no está nada claro, ¿vale? Al mismo tiempo vamos a poder cobrar también el ingreso mínimo vital con la prestación por hijo a cargo siempre y cuando esta no sea para personas con discapacidad inferior al 33% o sin discapacidad, es decir, el ingreso mínimo vital se va a tramitar de oficio a las personas que cobren prestación por hijo a cargo y que cumplan los requisitos, pero aquellas que no les hayan tramitado y quieran pedir el ingreso mínimo vital van a poder hacerlo siempre y cuando esa prestación por hijo a cargo que cobren no las cobren las dos a la vez, ¿no? Digamos que esto no es que el ingreso mínimo vital se crea y se suma a lo que ya había de prestación por hijo a cargo, sino que lo que hace es que aparece una desapareciendo la otra para la mayor parte de las personas perceptoras, ¿vale? Además de todo esto, es importante decir que todos estos ingresos que estamos nombrando y que se van a tener en cuenta son los correspondientes al año anterior. Es decir, si yo a día de hoy pido el ingreso mínimo vital, van a tener en cuenta los ingresos que yo tenía en el año 2019, ¿vale? Circunstancialmente, en el año 2020 van a tener en cuenta los ingresos del año en curso y parece que en el año 2021 también pueda hacerse, ¿vale? Pero lo normal es que van a tener en cuenta nuestros ingresos, además vía declaración del IRPF, ¿vale? Y esto tenemos que tenerlo en consideración porque, claro, podemos estar en una situación de pobreza en este momento, pero no haberlo estado el año anterior y se va a tener en consideración. De hecho, este año que sí que se va a mirar excepcionalmente los dineros que tenías el año anterior, solo se va a poder hacer en el caso en el que tus ingresos no fueran superiores a el 150% de lo que te correspondería cobrar de ingreso mínimo vital y el patrimonio fuera inferior al 50% de los límites que se establecen, ¿no? Esto dificulta porque con la situación de la COVID estamos viendo cómo muchas personas que se encontraban en una situación, digamos, normalizada o no de precariedad en este momento se encuentran en una situación de mayor desprotección derivada de la propia crisis que se está dando. Pero como este año excepcionalmente eso se va a tener en cuenta, pues vamos a confiar en que esto se mantenga. De hecho, parece ser que este es otro de los elementos que se va a tener en cuenta en ese acuerdo entre Unidas Podemos y el Partido Socialista de cara a una nueva y futura modificación del ingreso mínimo vital. Tengo que decir algo porque si no lo digo reviento y es que tengo que pedir disculpas porque yo normalmente estoy igual un poco menos dubitativa a la hora de hablar, pero es que vengo de estar 2 horas en clase de euskera, entonces tengo el cerebro un poco frito ahora mismo. Prometo que la siguiente sesión que hagamos con la nueva modificación que venga la vamos a hacer un poco más pronto y no después de mi clase de euskera. Bueno, dicho esto, la gran duda, si cumplo con todos los requisitos, toda esta retahíla de cosas que hemos venido hablando, ¿cuándo me van a pagar? Porque es la gran duda que tienen las miles de personas que a día de hoy han pedido el ingreso mínimo vital y todavía no han visto un duro. Pues, por norma general, el ingreso mínimo vital se va a pagar desde el primer día del mes siguiente a haberlo pedido. Parece un trabalenguas, pero lo que quiere decir es, si yo pido el ingreso mínimo vital el 1 de enero de 2021, a mí me lo van a pagar a partir del 1 de febrero de 2021. Que no significa que me lo vayan a resolver en un mes, que lo que significa es que cuando lo cobre, lo voy a cobrar desde el primer día del mes siguiente a haberlo pedido, ¿vale? La administración hasta ahora tenía 3 meses para responder a este ingreso mínimo vital. Pero con esta modificación que se introduce en septiembre y debido a la saturación y a ese casi 1 millón de solicitudes que se ha recibido,
han ampliado estos 3 meses a 6 meses. En lugar de resolver más rápido, lo que han hecho es ampliar el plazo de resolución. Y esto lo han hecho porque una de las cosas que tiene la prestación es que si no te responden nada, implica que te la van a denegar. Y si esto lo hubieran mantenido en los 3 meses, a fecha de septiembre habría ya miles de personas que verían denegada su prestación cuando ni siquiera se ha tenido tiempo para tramitar. De hecho, según los números que he dado al principio, más de la mitad de las solicitudes que se han recibido ni siquiera se han empezado todavía a tramitar, ¿vale? Dicho esto, la modificación de septiembre introduce algunas cosas que son importantes, ¿vale? Si tú pides el ingreso mínimo vital antes del 31 de diciembre de este año 2020, te lo van a conceder, en el caso de cumplir con todos los requisitos y demás, desde el 1 de junio de 2020. Aunque lo hayas pedido, pues eso, en noviembre, en diciembre o en junio, ¿vale? Esto es excepcional. Lo normal será que te lo concedan desde el primer día del mes siguiente a haberlo pedido, ¿vale? Y además esta modificación que han hecho hace no mucho introduce un nuevo paso intermedio que tendremos que ver qué es lo que genera, ¿vale? Porque la experiencia nos dice que este tipo de cosas no generan muchas cosas buenas. Y es que introducen como una especie de paso intermedio de admisión a trámite. Es decir, en 30 días desde que tú echas la solicitud, van a comprobar si esa solicitud es para admitirla a trámite o inadmitirla a trámite. Lo normal sería que si tú te haces el simulador que está en la web de la Seguridad Social y te dice que sí tendrías derecho a pedirlo, pues tú eches los papeles y en 30 días te digan, ok, su solicitud está admitida a trámite. La realidad es que a día de hoy hay mucha gente que la ha solicitado y a la que todavía no le han dicho nada, ni con el trámite viejo, ni con el trámite nuevo. Pero se supone que cuando esto adquiera un ritmo normalizado, en 30 días te van a decir si se admite o no se admite a trámite y en menos de 6 meses te deberían decir si te la conceden o te la deniegan. Si pasan 6 meses y un día y no te han dicho nada, es que te la han denegado. Y entonces puedes iniciar los trámites para recurrir esa denegación, ¿vale? Y ¿qué obligaciones tengo que cumplir si soy perceptora del ingreso mínimo vital? ¿Vale? Esto es importante porque las obligaciones como perceptora del ingreso mínimo vital tú las adquieres en el momento en el que tú entregas los papeles, no las adquieres en el momento en el que empiezas a cobrar, porque como hemos dicho, vas a cobrar con efecto retroactivo. Entonces, en el momento en el que echas los papeles, ya adquieres las obligaciones. Y las obligaciones no se suelen explicar, como digo yo, en lenguaje humano, sino que se explican en un lenguaje tecnócrata que no todo el mundo entiende. Entonces, yo voy a intentar explicarlo dentro de mi espesor de hoy, voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible, ¿vale? Desde que tú la pidas y hasta que la dejes de cobrar, vas a tener que cumplir con las siguientes obligaciones, ¿vale? La primera, que es una obligación lógica y normal, es poder aportar todos los documentos que te pidan para demostrar que cumples los requisitos. En principio, cuando tú vas al formulario de solicitud del ingreso mínimo vital, ahí tienes una serie de documentación que te permite entregar y luego hay un apartado de otros donde puedes poner cualquier cosa que tú consideres que tienen que conocer. Entonces, esa documentación mínima la vas a tener que entregar. Y si además te dicen, oiga, para aclarar su situación, entrégueme usted un certificado de empadronamiento histórico, pues vas a tener que entregar, ¿vale? También vas a tener que garantizar que el lugar que tú pones de notificación en el ingreso mínimo vital es un lugar donde se te va a poder notificar debidamente, ¿vale? También tienes la obligación de comunicar cualquier cambio que afecte tu situación en 30 días naturales. Es decir, si yo hoy por la mañana empiezo a trabajar en limpieza 2 horas al día, yo tengo 30 días para contárselo, en este caso, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la ANVIDE, a la página web de la Seguridad Social, ¿vale? Tengo 30 días para contárselo porque si no se lo cuento, luego
viene Paquito con las rebajas y nos empiezan a introducir sanciones, suspensiones y demás, ¿vale? Además de la obligación de comunicar cualquier cambio en 30 días, no son cambios solo que afecten a cuestiones relacionadas con los dineros. Si en mi casa se marcha una persona porque convivo con otra y se marcha esa persona, pero que no sea mi familia, da igual, se marcha esa persona y viene otra, yo eso se lo tengo que notificar al ingreso mínimo vital, ¿vale? La experiencia nos dice que si no lo haces luego, aunque no sea parte de tu unidad de convivencia, luego eso va a tener consecuencias sobre ti, ¿vale? Además de esto, vas a tener que devolver aquello que te hayan pagado y no te corresponda. Eso en estos meses en los que se va a pagar con tanto atraso va a suponer también algunos pagos curiosos, ¿no? En la historia que tenemos con la renta de garantía de ingresos son historias de terror casi, en las que hemos visto gente pues, que de repente se encuentra con que le quitan la prestación para la subsistencia y además ha generado una deuda de miles de euros que desde luego no puede devolver, ¿no? Bueno, pues tienes obligación de devolverlo y esa obligación se te podrá solicitar durante 4 años, después de haberte pagado o de haberte sancionado en el caso de que te quiten la prestación por una sanción, ¿vale? Otra de las obligaciones que tienes es comunicar, así lo llaman, pero en el fondo es pedir permiso, ¿vale? A quien gestione la prestación, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la ANVIDE si es que empieza en algún momento a gestionarla, antes de viajar al extranjero. Te dice que hay una excepción de 15 días al año y que las salidas al extranjero tendrán un límite máximo de 90 días al año. Yo, si con 492 euros al mes eres capaz de marcharte al extranjero más de 90 días al año, toda mi admiración, pero creo que eso es bastante difícil, ¿vale? Otra de las obligaciones que tienes, y esta es muy importante porque es algo que cambia sustancialmente la situación de las personas en situación de pobreza, ¿no? Que es presentar la declaración del IRPF. A día de hoy, las personas que no reúnen un mínimo de ingresos normalmente no tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Pero ojo, no tener obligación de hacer la declaración de la renta no significa que no tengas derecho a hacer la declaración de la renta, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a Hacienda, porque a mí me ha pasado acompañando a algunas personas a las que les hemos dicho, oye, intentar hacer la declaración de la renta este año 2019, porque si te conceden el ingreso mínimo vital, el siguiente año puede que tengas algún problema, han ido a Hacienda y en Hacienda les dicen, no tienes obligación, no la presentes, ¿vale? Que no tenga obligación, insisto, no significa que no tenga derecho a hacerla, ¿no? Entonces, a día de hoy, personas que no tienen un mínimo de ingresos no tienen obligación de hacer la declaración de la renta. Si pides el ingreso mínimo vital, sí que la vas a tener. Es decir, seguro que si has pedido el ingreso mínimo vital a lo largo del año 2020, cuando este año acabe y empiece el periodo de declaración de la renta, normalmente mayo del año 2021, vas a tener obligación de hacer la declaración de la renta. Y esto no se está publicitando mucho y va a poder suponer muchas suspensiones porque a día de hoy no es una obligación y pasa a serlo, ¿vale? Además de esto, si no se está trabajando, tienes obligación de acreditar que estás inscrito como demandante de empleo, ¿vale? Lo que pasa es que introducen una modificación dada la saturación de las oficinas de empleo que está generando la COVID, dan 6 meses desde el momento en el que has solicitado el ingreso mínimo vital, ojo, hayan o no hayan resuelto la solicitud, 6 meses después de haber solicitado, sí o sí tienes que estar inscrito como demandante de empleo. Ellos lo van a poder comprobar, ¿vale? De oficio, pero en principio deberías aportar ese documento también, ¿vale? ¿Quiénes no van a tener que estar inscritas como demandantes de empleo? Bueno, pues las personas que tengan menos de 28 años y estén cursando estudios reglados, estén matriculados en la universidad, en un máster, en un curso de formación profesional, en una formación reglada, ¿vale? Aquellas personas que sean cuidadoras y que tengan convenio de la Seguridad Social, ojo, no es un cuidado informal, sino un cuidado que esté acreditado de personas dependientes, aquellas personas que sean pensionistas por invalidez o gran invalidez o por jubilación,
o aquellas personas que tengan una discapacidad igual o superior al 65% o tengan reconocida la dependencia. En ese caso, no van a tener que estar apuntadas como demandantes de empleo, ¿vale? Si estás trabajando y cobras el ingreso mínimo vital, quiere decir, por un lado, que estás cobrando un salario muy bajito, pero cuando en el reglamento introduzcan las obligaciones, pues las vas a tener que cumplir. ¿Cuáles van a ser esas obligaciones? No tenemos ni la más remota idea, ¿vale? Otra de las obligaciones que vas a tener es participar de las estrategias de inclusión que el Ministerio ponga en marcha. Tampoco sabemos en qué se va a concretar esto, ni sabemos en qué van a consistir, pero te pueden llamar y decir, si usted premiado con participar en una estrategia de inclusión que ponga en marcha el Ministerio, que supone arrancar césped de las cunetas, y vas a tener que ir. Veremos cómo se aplica todo esto y esperemos que no se aplique de esta manera tan chusca que acabo de decir yo, ¿vale? También vas a tener que cumplir cualquier otra obligación que el reglamento ponga, ¿vale? Que no sabemos cuáles van a ser. Por eso insisto yo mucho con el tema de la inseguridad jurídica, ¿vale? Si no eres titular de la prestación, sino un beneficiario, por ejemplo, mi madre y mi padre han pedido el ingreso mínimo vital y yo vivo con ellos, tenemos las que seríamos beneficiarias pero no titulares, tendríamos una obligación extra, ¿vale? Esa obligación extra es la de comunicar en el caso en el que haya fallecimiento del titular en un plazo máximo de 30 días. Esto es lógico y es igual que otras obligaciones, porque tienes 30 días para comunicar cualquier cambio. Pero además, si yo me estoy portando súper bien, pero mi aita o mi ama se están gastando el dinero en alcohol, y eso, cito textual de la ley, distorsiona aquello para lo que el ingreso mínimo vital ha sido concebido, yo tengo obligación de comunicárselo a la Seguridad Social. Si yo no soy titular del ingreso mínimo vital, sino beneficiaria, pero el titular no cumple con sus requisitos, es decir, por ejemplo, no está haciendo valer sus derechos económicos, yo voy a tener que cumplir, ¿vale? Esto introduce elementos que serían cuanto menos de análisis curioso sobre la transmisión de la pobreza, pero bueno. Vamos a seguir, que todavía nos queda un poquito y estoy dando una chapa de órdago la mayor. Hay un elemento que es importante, ¿vale? Y que tenemos que conocer, que es la suspensión cautelar. La suspensión cautelar implica que yo puedo haber pedido el ingreso mínimo vital y estarlo cobrando y me lo pueden suspender o incluso extinguir, o sea, acabar, dejar de pagar, ¿vale? Sin haber sido sancionado previamente. ¿En qué situaciones? Pues en aquellas en las que el Instituto Nacional de la Seguridad Social entienda que yo he perdido algún requisito o entienda que he incumplido alguna obligación o sepa que me he ido al extranjero sin pedir permiso porque van a cruzar datos con extranjería y con el Ministerio de Interior para el control de fronteras, o si incumplo algo que aparezca en el reglamento cuando sea que se apruebe, ¿vale? Esto es muy grave. En el caso de la renta de garantía de ingresos lo conocemos bien, durante muchos años se aplicó y lo que supone es que de repente tú dejas de cobrar y no sabes por qué. Y claro, esto es más difícil de reactivar que si a ti te dicen, oiga, yo sospecho que usted está en esta situación y entonces explíquese y luego ya si eso le paralizó la prestación. Pero entendemos con la intención de no generar cobros indebidos, pues están implementando esta fórmula de suspensión cautelar que puede suponer bastantes vulneraciones. Ya veremos, de momento en Euskadi no conocemos a nadie o a casi nadie que esté cobrando esta prestación y por lo tanto tenemos poca experiencia, ¿no? Así como Arguilán lleva muchísimos años de asesoramiento en temas de RGI, tiene mucha experiencia previa como para saber un poco por dónde se mueven las cosas, con esto estamos en las dudas. Nos da que pensar y queremos pensar que la seguridad social será un poco más formal que la ANVIDE, pero no podemos poner la mano en el fuego y mucho menos cuando sabemos que además la ANVIDE va a estar también incluido en esa gestión, ¿no? El sistema sancionador es una de las cosas que ha cambiado con ese cambio de septiembre, ¿vale? Ha cambiado a mejor, hay que decirlo, cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo. El sistema sancionador del ingreso mínimo vital era tremendamente perverso y a día de hoy, bueno, pues sigue siendo cuestionable, pero es un poco menos duro de lo que era en la versión inicial,
¿vale? No voy a describir el tema de las sanciones e infracciones, si alguien quiere preguntar, pues que lo diga, pero sí unas pinceladas importantes, ¿vale? Las infracciones se tienen que graduar para imponer las sanciones correspondientes. Eso quiere decir que si tú cometes una infracción, que puede ser, por ejemplo, pues que te has olvidado de comunicar que se ha empadronado alguien en tu casa y eso no modifica lo que tú tienes derecho o no tienes derecho a cobrar, en ese caso entendemos que te van a poner, digamos, una multa más ligera, pero si la sanción es grave o ellos entienden que hay falseamiento, fraude o que tú estás haciendo cosas a conciencia de que no te corresponde cobrar lo que estás cobrando, vas a tener unas consecuencias bastante graves y además sostenidas en el tiempo, ¿vale? Que eso es importante. También es importante saber que van a poder aplicar sanciones si tienen sospechas de cosas, ¿vale? Y van a poder aplicar sanciones entendiendo que van a ser responsables las personas que cometan la irregularidad o la infracción o lo que sea, pero también todas aquellas que bien sean parte de la unidad de convivencia, bien hubieran ayudado a cometer, entre comillas, esas irregularidades. Quiere decir, si en el caso de yo cobro el ingreso mínimo vital con mi aita y con mi ama y mi aita se lo gasta en vino y yo no digo nada, pero de repente nos quitan el ingreso mínimo vital y nos generan una deuda y mi aita muere, yo voy a tener que seguir pagando esa deuda. O si él no la paga y yo empiezo a trabajar, me pueden embargar el sueldo a mí, ¿vale? Si yo ayudo a una persona, por ejemplo, empadronándola en casa, pues porque se ha quedado ahí en una vivienda precaria o no tiene posibilidades o yo qué sé qué, van a poder multarme a mí si esa persona pide el ingreso mínimo vital y no le correspondía. Es decir, van a poder exigirme devolver ese dinero, ¿vale? Entendemos también que en el ingreso mínimo vital, que es una prestación contributiva de la Seguridad Social, lo que son las reclamaciones deberían, o a priori nos parece que puedan ser un poco más garantistas que lo que pasa hoy con Lanbide, porque el encargado de gestionar esta reclamación va a ser la Seguridad Social o en su caso los tribunales de lo social. Dicho esto, voy a pasar a responder a las preguntas que veo que están por aquí. Veo que Carlos hace algunos comentarios y dice: estoy con la RAI, tengo todo agotado, es compatible con el ingreso mínimo vital. La RAI sería compatible con el ingreso mínimo vital dependiendo de la cantidad de dinero que cobres, dependiendo de la situación que tengas personalmente, Carlos, vas a poder cobrar más o menos dinero. Si cobras 430 euros al mes, como me dices debajo, sí que vas a poder solicitar el ingreso mínimo vital. Lo del coche y la moto dependerá de qué coche y de qué moto y de cuánto sea su valor, y eso lo podrás ver, bueno, aquí en Euskadi, no sé si me estás escribiendo desde Euskadi o desde otro lugar, en Hacienda se puede pedir un certificado que se llama de bienes y renta, y en ese certificado suelen aparecer las propiedades y los valores que tienen esas propiedades, ¿vale? Igual tú tienes conocimiento de cuál es el precio de tu coche y el precio de tu moto, y en ese caso puedes mirar en la tabla en función de la composición de tu familia para ver si te correspondería o no te correspondería. Y cuando me preguntas qué significa que tus datos están en la agencia tributaria, no entiendo muy bien la pregunta. Si me la puedes volver a hacer o matizar, te agradezco, pero en principio sí que, aprovecho esto y lo comento para todo el mundo, las personas que cobren el ingreso mínimo vital, en tanto en cuanto tienen la obligación de hacer la declaración de la renta, puede que el primer año no tengan sus datos en Hacienda, pero a partir del segundo año ya los van a tener que tener porque es una obligación que han adquirido en el momento en el que han solicitado el ingreso mínimo vital, ¿vale? Y luego Yulen Boyain nos pregunta: si soy autónomo y tengo ingresos irregulares, ¿cómo se computan? Bueno, pues esto es un temazo, habrá que verlo. En primer lugar, en el ingreso mínimo vital a los autónomos no se les nombra. Entonces no sabemos muy bien si se van a equiparar a lo que entienden como compatible con el empleo o no. En principio yo entiendo que los baremos de ingresos tendrían que ser los mismos que se usan para los otros ingresos mientras no haya un reglamento que defina cómo se van a computar los ingresos del trabajo. Es decir, a día de hoy
por ejemplo, en la renta de garantía de ingresos, que lleva muchos más años, el cómputo de los ingresos de las personas que trabajan como autónomas o de las personas que trabajan por cuenta ajena, en un empleo con un jefe, se computan, o sea, no es como una resta simple, ¿no? Es decir, si yo, mi madre me pasa todos los meses 150 euros para mantenerme, o porque me tiene que pagar por convenio regulador o lo que sea, me pasa todos los meses 150 euros, de RGI yo voy a cobrar lo que me corresponda en función de mi situación, pues 600 y pico euros, menos esos 150 euros que me ingresa mi madre, ¿no? Pero si lo que yo tengo son ingresos del trabajo, no me los quitan completos, ¿no? Es como que hay una parte de lo del trabajo que me sale a ganar. Es una fórmula un poco compleja que se puede ver en la ley, pero yo la verdad es que recomiendo que, bueno, a día de hoy en el blog de Arguilán hay una tablita que te permite meter tus datos como, bueno, los datos de tu nómina y que te hace el cálculo automáticamente, porque la fórmula es bastante compleja de implementar, ¿no? Yo me imagino, por algunas cosas que vienen pasando con el ingreso mínimo vital, que el cómputo de los ingresos del trabajo se asemejará bastante al cómputo de los ingresos del trabajo que hace a día de hoy la renta de garantía de ingresos, ¿vale? Porque hay muchas cosas que se han ido tomando de referencia. Por ejemplo, el hecho de limitar a 2 los IMVs por vivienda, esto bebe directamente de la renta de garantía de ingresos y entendemos que lo de los ingresos del trabajo será parecido. Pero no lo sabemos. A día de hoy, pues como todo en el ingreso mínimo vital o como mucho de lo que pasa en el ingreso mínimo vital, queda sujeto a lo que diga el reglamento. Mientras no haya reglamento, te tienes que limitar a lo que dice la ley. Entonces, si tus ingresos de autónomo son irregulares, pero mensualmente no superan la cantidad que te correspondería de ingreso mínimo vital y en patrimonio no superas lo correspondiente, entendemos que te irían pagando mes a mes calculando cómo se va a implementar esto. Esto genera muchas dudas porque ya conocemos por experiencia que la administración no es tan ágil como las vidas de las personas, ¿no? Entonces es posible que pueda generar muchos cobros indebidos y muchas circunstancias irregulares. También podría ser que los computasen de otras maneras, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, me viene a la cabeza la forma en la que a día de hoy se computan los ingresos atípicos en la ANVIDE, que es un infierno. Pero en principio yo diría, Julen, que si eres autónomo y tienes ingresos irregulares, te van a computar mes a mes como si fueran ingresos normales, mientras no se publique un reglamento que diga otra cosa. Y bueno, veo que Carlos no me matiza la pregunta, o por lo menos aquí no me sale, que puede ser. Voy a mirar por otro lado. Eso es. No veo que haya así mucha pregunta, ni nada. Vamos a mirar por aquí también. No. En principio, si nadie tiene preguntas, yo puedo dar mala chapa, pero creo que ya he dado bastante. O sea, llevo una hora aquí hablando como loca y creo que no, vamos, que tampoco es necesario dar una chapa indecente. Sobra decir que tal y como hemos venido haciendo también en la proyección anterior, las preguntas que vayan dejando las intentaremos ir respondiendo, tener paciencia, somos gente militante, no cobramos por esto, no nos dedicamos a esto y tenemos muchas dudas sobre cómo se va a aplicar el ingreso mínimo vital, pero desde luego voluntad de informar sí tenemos, creemos que está habiendo mucha desinformación alrededor de esta prestación y en la medida en la que podemos poner nuestra experiencia al servicio lo vamos a hacer, ¿vale? Carlos me matiza que cuando llama por teléfono le dicen que sus datos están en la agencia tributaria, la solicitud que le lanzó el 27 de agosto y solo le responden eso. Vale, Carlos, sí. En principio, como te he dicho, si tú la solicitud la hiciste el 27 de agosto, ellos tienen hasta el 27 de febrero para responderte. Entonces, de momento, en el teléfono lo que te dirán es si tus datos están. De hecho, si te metes a través de la web, una vez que hacemos el registro del ingreso mínimo vital, tienes la opción de consultar el estado de tramitación del expediente. Yo todos los que he visto hasta ahora aparecen en estudio, ¿vale? No aparecen
tramitados, ni concedidos, ni denegados, ni nada, ni requeridos, nada, solo en estudio. Entonces no tengo la experiencia de saber cómo va a aparecer eso, pero en principio en el momento en el que tú has metido la solicitud del ingreso mínimo vital, has firmado autorización para que la Seguridad Social tenga tus datos, para que contraste con otras administraciones y para que dé tus datos a la agencia tributaria, porque tú vas a tener, a partir de ese 27 de agosto y previsiblemente si te conceden, vas a tener obligación de hacer la declaración de la renta de ahora en adelante. Entonces, de alguna manera tus datos se los pasan a Hacienda para que si tú no haces esa declaración como te toca, pues te la puedan reclamar de algún modo, ¿vale? Entonces, bueno, de momento veo que no hay demasiada pregunta más, no voy a dar mucha más chapa. Pedir de nuevo disculpas porque es verdad que estoy un poco más espesa de lo habitual. Recordar que ha habido estos dos cambios el 22 y el 29 de septiembre, que está recogido en nuestra guía y que seguramente la guía se irá modificando, así que no recomendamos descargarla y guardarla en el ordenador, sino consultarla a través de la página web de SK para que si hacemos alguna modificación no te estés quedando, digamos, con un archivo obsoleto. También recordar que previsiblemente en breve haya otra modificación, con lo cual volveremos a tener otro vídeo de chapa mía contando en qué se traduzcan esas modificaciones, pero en principio, como he dicho al principio, se ha dado a conocer un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE en el que se van a revisar el hecho de que se puedan contabilizar los ingresos del año en curso, el hecho de que se reduzca a 2 los años de vida independientes que tienen que demostrar las personas menores de 30 años y que los servicios sociales puedan tener posibilidad de acreditar algunos aspectos del ingreso mínimo vital, ¿vale? Desde aquí, nosotras como SK y como Arguilán seguiremos peleando por la renta básica incondicional. Creemos que las rentas condicionadas y el ingreso mínimo vital no van a solucionar nada, no van a cambiar las cosas y desde luego no van a dar libertad a las personas. Creemos que esto es una prestación que vuelve a traer estigma sobre las personas en situación de pobreza, que no significa que no haya aspectos positivos que se puedan rescatar, pero que desde luego no son transformadores ni son una solución para lo mal que lo está pasando la gente ahora mismo. O sea, la gente tiene una situación de necesidad muy clara, mucha gente se está quedando en paro, mucha gente se le está agotando el paro, se le están acabando las prestaciones y se va a ver obligada a recurrir a esto y tener que estar en tu casa esperando 6 meses hasta que la Seguridad Social resuelva. No soluciona una situación de pobreza y de necesidad. Nosotras defendemos y apostamos por la renta básica individual, incondicional, universal y suficiente, y el ingreso mínimo vital, como he dicho al principio, no cumple ninguno de estos requisitos. De todas maneras, aquí estamos para echar mano en lo que podamos. Insisto en que a partir de ahora, quienes vean el vídeo tarde, toda la mano tendida, que puedan hacer los comentarios y poco a poco iremos respondiendo, ¿vale? No nos pidan que respondamos al día, pues porque esto lo hacemos militantemente y es lo que tiene, que tenemos muchas cosas, pero desde luego que la disposición también está ahí, ¿vale? Es que ricasco y ya nos vemos en otra. Venga, agur.